Vamos a continuar nuestra serie guiados por la dirección de hace 8 días. Yo no estuve, estábamos en Mocoa con un equipo y en semana la escuché la prédica de lo que la apóstol compartió y pude captar el corazón de que la iglesia, ¿quiénes son? Nosotros. Y que la iglesia, la persona, tiene una asignación de parte de Dios en su esfera o lo que llamamos nuestra vocación o nuestro llamado. Y que esa vocación y nuestro llamado hace que influenciemos en el lugar donde Dios nos ha puesto. Entonces dile al que está a tu lado, tú eres una persona de influencia. Pero si tienes a un padre, bombardéalo. Si tienes a un varón, a un papá, bombardéalo y dile, ¿eres un padre influyente? Dile, ¿eres un padre influyente para la nación? Una nación libre, justa y próspera. Dios desea levantar naciones justas, libres y prósperas. Y vamos a comprender dentro del diseño de Dios, dos cosas voy a dar hoy. En 2 líneas voy a estar. Voy a estar en la línea del diseño de Dios en la paternidad y voy a hablar en la línea de la función de la paternidad. Hoy daré una parte y el pastor Daley estará dando cómo remover los obstáculos, las barreras, para que podamos movernos en ese rol que el Padre Celestial desea para nosotros como papás. Entonces, este mes, estas 3 semanas de lo que siguen, nos vamos a enfocar en el rol del padre. Pero la pregunta es, bueno, ¿y la mamá qué? Toda mamá necesita entender esto, porque toda mamá da a luz también hijos varones. Y como madre de hijos varones necesitas entender, número 1, ¿cuál es tu rol hacia el papá? Y número 2, cómo enseñarles a los hijos junto con el padre en levantar hijos que influyan la nación para que nuestras naciones sean naciones libres, justas y prósperas. 3 cosas, ¿cuáles son? Somos influyentes como papás para levantar, establecer naciones ¿qué? ¿Naciones qué? Vamos a ver lo que Dios tiene con respecto a esto. Vamos a mirar un padre por diseño. Perdón, no hice referencia a las personas nuevas que están allí. De pronto estarán diciendo, ¿quién es ese señor barbado que está allí? Ese es el apóstol Randy. Vamos a ver varias fotos. Porque usted va a comprender por qué tengo como foto en la portada del apóstol Randy, fundador de la Iglesia Comunidad Cristiana de Fe y la Misión Suramérica. Y vamos a ver en medio de la prédica literalmente lo que fue su influencia como padre biológico, pero también como padre espiritual, porque Dios también, hoy también estamos celebrando no solamente el Día de los Padres Biológicos, hoy también podemos celebrar los padres espirituales. ¿Cuántos aquí son padres espirituales, sea género masculino o sea femenino? Eres un padre por esencia y por naturaleza. Entonces el apóstol Randy, padre por diseño, vamos a mirar padre por diseño. Génesis 1, 26 al 27. Padre por diseño. Dice lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre, ahí está en qué? Plural. Hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza y enseñorees en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó,
varón y hembra lo creó. Lo primero que necesitamos entender es que Dios es un Dios de diseños. Y como diseñador, Él tiene la función para todo aquello que Él creó. Él establece diseños. Y cuando violamos los diseños, en Colombia existen organismos que velan porque el orden se dé, ¿cierto? Usted ha escuchado del POT, Plan de Ordenamiento Territorial. ¿Y qué es el Plan de Ordenamiento Territorial? Es las líneas diseñadas para el desarrollo progresivo de nuestra ciudad o de una nación. Pero ¿qué pasa cuando usted construye en un lugar o usted edifica algo fuera del orden del POT? ¿Qué le sucede? Lo que le sucede es que lo más probable es que en algún momento a usted le digan, usted diseñó fuera del lugar establecido. O si usted quiso construir por planos una casa de 3 pisos, pero en el camino se le apareció una platica y usted construyó el 4.º piso, pero por un momento a otro le fue dando una visita y le llegó una cartica de citación porque le están diciendo que usted violó una norma, que usted violó un diseño. Escuché de una historia hace poco en Cartagena de un edificio, escúcheme, un edificio de 15 pisos, pero a los constructores lo aprobado eran 15 pisos. Pero resulta que silenciosamente metieron el piso 16 y 17. ¿Y qué le tocó hacer? Porque un día de esos vino la inspección del municipio y se dieron cuenta que no habían 15 pisos, sino que habían 16 y 17 pisos. ¿Usted qué cree que le tocó hacer al constructor? Pues número uno, pues quiero decirle que empezó a chantajear al inspector, porque había invertido mucho dinero en el piso 15, en el piso 16 y 17. Pero como digo yo, dio con la bendición, con el que me contaba esta historia, dio con la bendición de que se centró en la justicia y la verdad. Y a esa empresa constructora le tocó perder algunos miles de millones de pesos por los pisos 16 y 17. ¿Por qué le quiero decir esto? Porque si no entendemos al Dios de los diseños, vamos a sufrir y vamos a acarrear las consecuencias de lo que es salirnos fuera del diseño de Dios. Y en este caso, Dios ha puesto un diseño en el rol del padre, en el varón. Dios ha puesto un diseño único, especial, complementario juntamente con la mujer, complementario para ser como esposo, para ser como papá, para ser como ciudadano. Pero si violamos ese principio, quiero decirle que la que se ve afectada es la nación. Y usted dice, ¿pero por qué la nación? ¿Por qué el título de el pastor de un padre influyente para la nación? Pues el para determina la comisión, la tarea y la función y la responsabilidad que Dios ha puesto por diseño en el rol del varón. Y es una tarea que como varones debemos asumirla. Es una tarea que debemos honrarla. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces hoy nos estamos centrando en el diseño y la honra al padre. Lo hemos tenido para la madre, lo tendremos para los hijos también, pero cuando nos salimos de ese diseño es un problema. El diseño empieza en Dios mismo y Dios se revela y lo muestra en algo que conocemos como la doctrina de la Trinidad.
La doctrina de la Trinidad es una de las verdades, de las enseñanzas fundamentales de la iglesia cristiana, la cual cuenta y dice lo siguiente, que 3 personas y un Dios. 3 personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Una relación de amor y de servicio mutuo entre ellos. Para encontrar la función, las tareas y las responsabilidades, necesitamos conocer a Dios. Y ahí le hago cuña a uno de los cursos nuestros fundamentales de inicio en el IMES. Y es que las personas puedan conocer el diseño de Dios. Porque dentro de lo que conocemos como la doctrina de la Trinidad, Dios se revela y se manifiesta como papá, como padre. Entonces necesitamos estudiar la doctrina de la Trinidad. Si queremos ser mejores padres, si queremos ser mejores esposos, si queremos aprender a funcionar en una relación dinámica, compasiva, de misericordia, de justicia y de libertad, necesitamos volver a reforzar y estudiar de nuevo la doctrina de la Trinidad. Porque allí se marcan las líneas para el papá. Para el papá, cómo relacionarse con su hijo. Para el papá, cómo relacionarse con su esposa. Entonces, el diseño de la paternidad nace en Dios mismo y lo empezamos conociendo en la doctrina de la Trinidad. Jesús vino a revelar el corazón paternal de Dios. El que ve al Hijo, ve al Padre. Jesús se encarnó en la humanidad con uno de los grandes propósitos, y era mostrar la inigualable amor, misericordia, bondad, justicia, benignidad de quién era el papá creador del cielo y de la tierra y todo lo que en ella existe. ¿Sabe que algo de lo que el Señor está haciendo conmigo últimamente es volver a estudiar profundamente las doctrinas básicas? Porque cuando estudio las doctrinas básicas de nuevo, y dentro de una de ellas es la doctrina de la Trinidad, yo puedo ensanchar mi corazón y puedo quitar también los obstáculos. He estado centrado mucho en la justicia, conociendo al Dios justo. El Dios que es justo, misericordioso, pero también un Dios que trae orden, castigo. Entonces queremos conocer y queremos ser mejores papás. Volvamos a la fuente del diseño y lo empezamos conociendo en la Trinidad. Entonces en la Trinidad encontramos el diseño para el papá y su relación con sus hijos, para el papá y su relación con su esposa. Entonces lo primero es esto. Lo segundo es que dentro del diseño de Dios, Él desea que su imagen y su semejanza sea reproducida y multiplicada. ¿Para qué? ¿Para qué Dios desea que su imagen y su semejanza sea multiplicada? ¿Qué es su imagen? Es su carácter. Dios desea que como papás podamos reflejar, transmitir y dejar un legado de herencia piadosa sobre nuestras generaciones. Pero la clave está aquí. Dios desea reproducir su imagen y su semejanza por medio de los papás para que podamos establecer una cultura de adoración a Dios en la nación. Escúcheme esto. Dios desea que como papás podamos reproducir una cultura de adoración en la nación. ¿Por qué? Escuchemos el texto, Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y enseñorees en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El Padre inicia el proceso de producir semillas de piedad.
La Biblia dice que semilla en el griego es la misma palabra de semen. Para que haya hijos se necesita que el varón inicie el proceso de engendrar, o sea, poner semilla, poner semen. ¿En dónde? Que se encuentre con el óvulo de una mujer. Pero necesitamos entender la profundidad y el valor correcto de lo que esto representa para nosotros. Porque Dios le da una tarea al hombre. Génesis 2:15, no lo copié ayer, para que usted entienda que la tarea principal es reproducir en nuestra nación una cultura de adoración. En Génesis 2:15, Dios pone al hombre en lo que conocemos como el huerto del Edén. La primera nación, el primer lugar donde se debería reproducir libertad, justicia y prosperidad se llamaba el Edén. Y ese Edén necesitaba reproducirse, extenderse por toda la tierra. Pero ¿cómo lo iba a hacer? En Génesis 2:15 dice que Dios le dio una tarea al varón, que Dios le dio una tarea a la primera pareja, y es que les dijo que cuidaran el huerto y que lo labraran. Y esa primera palabra, escúcheme bien, es la palabra del latín cultos. Cuidar viene de la palabra cultos, que viene de la misma palabra cultura. Cuidar significa culto, cultura. Entonces, ¿qué era lo que Dios le estaba diciendo a el primer papá? Dios le estaba diciendo, oye, juntamente con la mujer que yo te he dado, yo quiero que tú establezcas cultura. Cuando hablamos de cultura o de culto, estamos hablando de adoración. La cultura refleja el Dios que adora. La cultura refleja al Dios al cual adoramos. Y Dios le estaba diciendo a este padre, mira, yo quiero que tú extiendas la cultura. ¿De qué le estaba hablando? Yo quiero que tú levantes hijos que se reproduzcan en una cultura de adoración. Y la cultura de adoración tiene como propósito único y es dar debida gloria a su nombre. Dios está entregándole una función al Padre, una responsabilidad, ser agente de cultura. Los padres determinamos el nivel de ambiente cultural en nuestra casa. ¿Usted alguna vez le ha dicho a su hijo, pero sea culto, papito, sea culto? La cultura tiene que ver con modales. La cultura tiene que ver con el Dios que se adora y el Dios que se expresa en la casa. Entonces los padres determinan cultura. Cuidar era la tarea principal y era la tarea de establecer cultura. Estamos en Padre por diseño. Dios ha tenido en la paternidad edificar y ejercer influencia para la nación. La caída en Génesis 3, la caída trajo un desorden, trajo una desalineación entre el hombre con su esposa, que vino hasta afectar hasta sus primeros hijos, pero también trajo afectación sobre la tierra, sobre la economía, sobre la ecología. La palabra oikos significa los de la casa. Ese es un término que hemos usado aquí mucho en la iglesia, la palabra oikos, los de la casa. Pero la palabra oikos también significa para nosotros padres, significa que viene de la raíz de economía y de ecología. La misma palabra oikos es raíz principal del término economía
y del término ecología. Entonces, ¿qué significa economía? La administración de la casa. Y ecología, el cuidado de la casa. Entonces Dios le entrega una tarea. Establece cultura de cuidado en la casa, cultura de administración en la casa. Yo no puedo inventarme los roles que debo cumplir como papá, ni tampoco debo cuidarme de claudicar a los roles y diseños que Dios me ha dado. Porque el gran problema de la sociedad hoy en día es que estamos o asumiendo roles que no debemos ser o claudicando a los roles que no queremos tomar y nos corresponde por diseño de Dios. De esto le voy a hablar un poquito en 2 semanas siguientes. Porque tenemos una labor maravillosa, formidable, dada por Dios. Y eso nos corresponde a nosotros. Ejercer influencia para la nación. Entonces yo les estaba diciendo, la caída trajo consecuencias graves sobre la creación. Pero Dios no pierde su proyecto. Dios desea levantar una nación que muestre su libertad, su justicia y su prosperidad. Y estas son unas palabras que vamos a estar machacando mucho, porque a veces nos hemos visto solamente como iglesia para las paredes, pero necesitamos ser iglesia de influencia para la nación. Y sabe que la influencia empieza en actos pequeños y es en tu lugar de vivienda. Las paredes de tu casa forman la nación. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Las paredes de nuestra casa forman nuestra nación. Dígale a su vecino, las paredes de mi casa forman una nación. Entonces, Dios desea continuar con su proyecto y levanta a un hombre. Ese hombre se llama Abraham. Y Dios le dice, Abraham, mi plan continúa. Mi plan permanece. Yo quiero ver una nación que me refleje, que me muestre. Y voy a hacer a través de ti una nación grande y tú serás bendición. Entonces nosotros somos herederos de la promesa, del legado que Dios le ha dado a Abraham. ¿Por qué somos herederos de esa promesa? Diga conmigo, Dios hará a través de mí una nación para bendecir a las familias de la tierra. Las familias son la base de una nación. Nuestra constitución, papás, nuestra constitución, artículo 42 expresa que la base de una nación es la familia. Y la base de una familia empieza por el rol del papá. Estaba leyéndome un libro, El mundo necesita un papá. Y estaba viendo la crisis que se vive de los datos estadísticos en la cárcel, de la ausencia de un papá en casa. De la ausencia de un papá en casa. Porque podemos ser papás presentes, pero ausentes. Y Dios quiere rasgar en nuestro corazón aquellas barreras que nos ha impedido ser. Porque todos sabemos de pronto esto en nuestro corazón. Hemos nacido de nuevo, el Padre nos ha dado un corazón nuevo, pero de pronto usted como papá y yo me uno a su clamor, de pronto nos encontramos con barreras emocionales que no nos dejan ser ese papá, ese padre que Dios ha diseñado para nosotros. Y la próxima semana nos vamos a estar enfocando en eso, en las barreras que trajo la caída, los obstáculos, ese espíritu huérfano que crea temor, inseguridad, que no nos deja ver las funciones de Dios y reflejar ese corazón con nuestros hijos o con nuestra esposa. Pero Dios decide levantar por medio de un papá.
va a levantar una nación. Y yo quiero llevarlos a que pensemos que somos forjadores de naciones. Si no, pregúntele al papá del presidente Santos. Él es un forjador de nación. Lo esté haciendo bien, lo esté haciendo mal, Dios lo ha levantado en una posición y está forjando. Entonces, la pregunta que debemos hacer es: Dios me ha dado hijos. Si celebramos hoy el Día del Padre es porque Dios me ha dado hijos. Dios me ha entregado hijos. Entonces Dios desea levantar padres que influencien la nación. Y lo podemos hacer por medio de Jesucristo. Porque las promesas que Dios le dio a Abraham son las mismas promesas para nosotros. Entonces, por diseño, tenemos el llamado a edificar naciones. Si no, lea Mateo 28. Mateo 28, 18 al 19 dice que Dios nos da una tarea, y la tarea principal es discipular a la nación. Discipular naciones. Y cuando hablamos de naciones, estamos hablando de la palabra etnos, que significa tribu, pueblo, familia. El primer llamado que tenemos es discipulado, pero necesitamos ampliar el radio de acción. Mi primer campo de discipulado se llama la familia. Y eso, el patrón y el parámetro, lo establecemos nosotros, los papás. Entonces, vamos a mirar uno de los dos puntos hoy. Padre por función. Padre por función es un padre que, dígalo conmigo, un padre que protege. Dios se revela como un padre que protege. Miren lo que dice Génesis 2, 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres, ciertamente morirás. ¿Qué era lo que el Padre Celestial estaba estableciendo y que es algo que por función necesitamos continuar haciendo? Estaba dando protección. ¿Y cómo estaba dando protección? Pues primero se estaba marcando como un papá que tenía autoridad sobre su creación. Les estaba diciendo: mire, yo he creado todo lo que ustedes están viendo, pero mire, hay un cerco que ustedes no pueden traspasar, porque el día que lo traspasen, el día que usted viole mi ley, el día que usted deje de romper el orden establecido, usted va a comer su propio fruto y traeré juicio sobre ti. Traeré juicio sobre ti. Entonces, ¿dónde se modela justicia? El primer lugar donde se modela gobierno y se modela justicia se llama hogar. Dios Padre le da una ley a sus hijos y es una ley de protección. Una ley donde le estaba diciendo: mira, yo soy Dios, yo soy el creador, tú eres la criatura. Dice el Salmo 100, porque somos creación tuya. Tú nos creaste y no nos creamos nosotros a nosotros mismos. Ese es el gran problema de la gran caída. Cuando perdemos la sujeción y la obediencia. Entonces, el padre que provee es un padre que establece líneas de autoridad. Y necesitamos aprender. Una de las cosas que deseamos continuar animando es a la escuela de padres y a los cafés para la familia, porque no hemos sido educados para cómo impartir disciplina adecuadamente a nuestros hijos. Y la primera tarea que Dios hace es que Dios pone algo sagrado que debe ser defendido por toda nación. ¿Sabe qué es lo más sagrado que debe ser defendido y guardado por una nación? La libertad. La libertad. ¿Por qué la libertad? Porque Dios Padre creó
hombres libres, libres para escoger. Dios no creó robot. En el diseño de Dios, lo que un padre imparte, lo que un padre hace crecer en el corazón de sus hijos es decirles que ellos han sido creados libres. Ellos han sido creados libres. Libres para escoger, y es lo que conocemos dentro de la doctrina como el libre albedrío. La capacidad de escoger. Hoy he puesto delante de ti la vida o la muerte, el bien o el mal. Y es lo que conocemos como la moral. Los padres edificamos, papás, nosotros edificamos la temperatura moral de nuestra nación en casa. Estamos viviendo crisis morales porque la gente ha decidido qué escoger, ha decidido crear sus propias verdades. La palabra mundial más conocida el año pasado, ¿sabe cuál fue? La posverdad. Los diccionarios y las encuestas que dieron el año pasado como la palabra más movilizada, más nueva, más proclamada es la posverdad. Está diciendo, ya no existe verdad. Y la libertad viene por la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad nos hace libres. Somos proclamadores de verdad y la verdad engendra libertad en el corazón de nuestros hijos. En la casa formamos el gobierno. Papás, en la casa formamos el gobierno. Dios le dio la capacidad al hombre de poder instruir y corregir a nuestros hijos, pero le dio algo valioso al corazón de cada ser humano, y es lo que conocemos la conciencia. Los padres trabajan en el corazón de sus hijos. Los padres trabajan en algo que conocemos como el autogobierno. ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué la iglesia cristiana es de bendición para una nación? Porque cuando un hombre reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, lo primero que viene a funcionar en el espíritu del y en el corazón del hombre es que el hombre nace de nuevo, es regenerado. Dios pone su espíritu, pero Dios activa algo que estaba muerto en el corazón y en el ser del hombre, y es su conciencia, su capacidad de legislar. Porque la conciencia es legislativa, la conciencia es ejecutiva y la conciencia es judicial. Y Dios lo hace por medio de su palabra y la obra del Espíritu Santo. La palabra y la obra del Espíritu Santo. Por eso una de las responsabilidades principales en casa no lo es ni la escuela, ni lo es la iglesia infantil. La función y el rol principal de la familia, que está diseñado por un padre y una madre, es educar, instruir. Esa es la función y el rol principal. Pero hemos creado concepciones, perspectivas, formas de ver, y hemos cedido terreno. Papás, padres, mamás, necesitamos recuperar de nuevo la perspectiva del diseño de Dios para nuestros hijos. Necesitamos volver a las Escrituras, verlas de nuevo en la forma y el diseño que Dios tiene para ellos. Porque lo primero que un padre hace es que provee hijos libres, hijos que pueden decidir para bien o para mal. Pero tenemos la responsabilidad de echar verdades que traen libertad. Ellos conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. La libertad necesita también de la disciplina. El padre provee disciplina. Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Pero cuando me estoy leyendo un libro que se llama Dios, la justicia y la política, y algo de que me gusta de este libro es que muestra a Dios como un Dios en cada etapa de la historia, un Dios que está estableciendo un juicio.
Un Dios que está trayendo y dando a conocer su corazón, tanto clemente, pero también un corazón misericordioso. Pero también un Dios que cuando la justicia lo que tiene como razón de ser es traer orden en la sociedad. Entonces, algo de lo que debemos hacer como papás es aprender a establecer disciplina, porque la disciplina es de carácter restaurativa y correctiva. Necesitamos aprender a crecer en la disciplina. Y muchas veces estamos como papás claudicando ante este rol. Termino este punto diciéndole que el Padre provee protección por medio de su autoridad delegada. El Padre modela que provee protección. ¿Cuándo qué? Cuando modela el cuidado hacia su esposa. Nuestros hijos estarán con una imagen distorsionada, porque verán a un papá que de pronto usurpa, toma posesivamente su autoridad y maltrata a su mamá. Y necesitamos liberarnos de condiciones tóxicas con que Latinoamérica hemos tenido. Hace unos meses estudié un material que lo vamos a trabajar aquí en la iglesia. Se llama Machismo y Matriarcado, las raíces tóxicas de Latinoamérica. Y necesitamos reconocer las raíces tóxicas con las que culturalmente hemos venido. Dios creó al hombre y a la mujer a imagen y semejanza. Les dio la misma dignidad. Pero una de las cosas que estamos viviendo es que necesitamos descontaminarnos de ese machismo latinoamericano. Ese machismo que quiere usurpar, aplastar. Pero también necesitamos el otro lado. Las mujeres que aprenden a reconocer el rol y la función de su padre, del padre y esposo que Dios les ha dado. Entonces, termino diciéndole este punto, algo que cuando estuve en Mocoa tuvimos varias citas y una de ellas fue un padre, tocamos varios padres y uno de los padres nos modeló a través de esa avalancha un padre que protege. Libardo salvó la vida de sus 3 hijos, su esposa, pero también salvó la vida de más de 35 personas. Porque cuando vino la avalancha, Libardo con sus hijos hizo, yo no le puedo contar todo lo que hizo, pero algo que me trajo como un sello hacia mi corazón junto con mi esposa y lo compartíamos el viernes en casa. Wow, es amar la familia. Porque Libardo hizo algo, rompió techos, se fue encima de ríos, logró subir a sus hijos, pero hubo algo que hizo más, dejó la puerta abierta para que la gente pudiera subir al segundo piso. Y él me decía, pastor, ahí no importa si es liberal, conservador, ateo, cristiano, católico, si me cae bien, si me cae mal, ahí suba y protéjase, porque si no la muerte viene. Entonces, los padres proveen protección. Vamos a ver lo segundo. Ya le acabo de decir todo esto. Un padre, esas fotos fueron las que salieron por los WhatsApp y en el Ágape. Un padre ama. Tierna esa foto, ¿cierto? Un padre ama. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Un padre ama cuando es la representación de ese líder sacrificial y amoroso, que lo modela a sus hijos delante de su esposa.
Un padre que ama, lo podemos ver en Lucas 10. El padre que ama incondicionalmente al hijo que conocemos como el hijo pródigo. Un padre que ama crea un ambiente de perdón y de reconciliación. Dice la palabra que el amor cubre multitud de faltas. Un padre que ama hace lo que dice Corintios: amando más, venga a ser amado menos. ¿Y por qué un padre puede amar? Porque Romanos 5 dice que Dios ha derramado a nuestro corazón su amor. Entonces, un padre que ama necesita reconocer sus obstáculos emocionales, sus barreras emocionales. Y no se pierda la próxima semana, porque vamos a estar trabajando con el pastor Daley en esta parte. Hoy no nos vamos a centrar tanto a las barreras. Entonces, una de las funciones es poder reconocer que un padre ama. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Un padre es llamado a modelar amor, como modelamos amor hacia nuestra mamá, hacia nuestra esposa. Un padre está siempre disponible para perdonar y para ser perdonado. Y aquí viene algo que quiero hablarles. Un padre crea un ambiente emocional en su casa. Necesitamos quitar las barreras de los grandes superpapá que lo somos. Pero necesitamos quitar la barrera de hacernos, cuando se le llama, que somos vulnerables. Esta semana estábamos en casa y Claudia nos preguntó, estábamos leyendo un salmo sobre cuándo nos habíamos sentido con temor. Y le contamos a nuestros hijos unos momentos de crisis financiera hace más de 20 años. 20 años. Y les hemos podido contar a nuestros hijos los momentos de dificultad. Pero también necesitamos sacar espacios para poder irnos con nuestros hijos. Irnos con nuestro hijo varón o con nuestra hija mujer y poderle hablar de corazón a corazón. De poderles decir nuestras luchas, nuestras batallas. Quiero dar una parte de este último, de que tocaré hoy. Un padre direcciona. Mire lo que dice este proverbio. Donde no hay dirección divina, no hay orden. Feliz el pueblo que cumple la ley de Dios. Un padre direcciona. ¿Cómo direcciona un padre? Una de las funciones que Dios le ha dado al hombre como diseño es proveer dirección, visión. Visión para la casa, visión de destino, proyección. Y una de las cosas en las que como padres Dios nos ha permitido crecer es poder proveer dirección para la vocación y el trabajo de nuestros hijos. Lo primero que yo siempre le enseño a mis hijos es que el trabajo no es una maldición. Estos días hacíamos una pregunta porque la gente cree que el trabajo es fruto de la maldición. El trabajo ha sido diseñado por Dios y el trabajo da gloria, el trabajo es adoración. Escuchen la enseñanza del apóstol Marce. Dios nos da una vocación, Dios nos da un llamado. Y antier hablábamos con nuestra hija y le empezábamos a preguntar. Yo dije, oye Ana, a ti no te va muy bien en las matemáticas, ¿cómo sufres con esa matemática?
Y ella me decía, Dios nos ha hablado cosas sobre ellas. Y ella me decía, papá, es que para mí la escritura es lo que me llama la atención. Y desde eso hemos estado empezando a ver cómo encauzar sus próximos 4 años para ayudarle a enfocar en la vocación. Porque Dios le ha dado a cada uno de nuestros hijos o de sus nietos, le ha dado un llamado específico. Y ese llamado específico es que ellos puedan ser, dentro de lo que ellos puedan ser, es ser influencia para la nación. Déjeme decirle que necesitamos romper con una perspectiva de cómo ver el trabajo. Lo primero que debemos entender como papás, porque los papás modelamos trabajo, el trabajo en la casa. La Biblia dice que el padre que no provee para su casa llega a ser como un incrédulo. Y por eso necesitamos modelar trabajo. Y todo trabajo, escúcheme, todo trabajo tiene como propósito 2 cosas. El trabajo es parte de la mayordomía de Dios y el trabajo es adoración que glorifica su nombre. En esta semana, mi hija, cuando llegué de Mocoa, me tenía una gran sorpresa. Me dije, papá, estuve trabajando en algo que tú me habías dicho y yo no lo había hecho. Y es, te voy a planchar todas las camisas. ¿Y a cómo es que se paga la docena? Porque necesito recoger para mi campamento, papá. Pero eso da pie para enseñar algo. Todo trabajo es digno. Barres, trapea, hagas aseo, todo trabajo es digno. Porque tú, la persona, dignifica el trabajo. Y todo trabajo es sagrado, así sea, como dicen alguien, no una simple ama de casa. No, tu vocación como mamá aumenta el nivel per cápita de una nación. Ojalá pudiera explicarles más esto. Pero la mamá, eso es uno de los activos más valiosos que tiene una nación. Entonces necesitamos entender esto, padres. Necesitamos enseñar a nuestros hijos, quitando una cosmovisión errada. La cosmovisión humanista dice de que el hombre simplemente es boca y estómago, o sea, solamente consumir. Pero Dios nos ha diseñado con mente y corazón. Mente para conocerle a Él, voluntad para obedecerle, pero también nos ha dado un corazón para amarle. Y dentro del diseño de Dios de ser su imagen, Dios le ha dado la capacidad, nos ha dado la capacidad de ser creativos. Papás, nosotros desarrollamos, nosotros creamos nueva empresa, somos creadores de innovación. Necesitamos crearles a nuestros hijos la capacidad de producir, porque el trabajo es parte del diseño de Dios, es parte del diseño, no solamente una actividad consumista, porque eso engendra un sistema y estilo de vida, la forma como veamos el trabajo. ¿Para qué trabaja usted? ¿Para conseguir dinero para comer simplemente? ¿Para pagar agua, luz, arriendo, de pronto las vacaciones? No. Si tu cosmovisión, tu perspectiva de ver el trabajo es que mi trabajo glorifica a Dios, mi trabajo es parte de la extensión del reino de Dios, tú dignificas el trabajo, no importa lo que hagas. Papás, Dios nos dio el privilegio. José tuvo el privilegio de enseñarle a Jesús una vocación. ¿Y cuál era? Carpintero. De esto voy a hablar también más adelante. Quiero que por favor se ponga de pie. Padre por diseño, padre por función, padre que protege, padre que ama y padre que direcciona. ¿Qué llamado más alto y sublime tiene un papá?
Y eso es lo que hace que naciones se levanten libres, porque los padres modelan libertad. Los padres practican la justicia, porque traen orden. Y los padres generan prosperidad cuando enseñamos a trabajar y a ver el trabajo como una bendición. Un padre influyente para la nación, libre, justa y próspera. ¿Dónde están los papás? ¿Dónde están los padres hoy? El papá. Vengan acá, papá, vengan acá. Vamos a dar un aplauso fuerte al Señor por sus vidas. Y quiero invitar a cada padre ya lo ves. Ah, bueno, qué bien. Wow, qué cantidad de papás. Escúcheme en lo siguiente. Ah, fue que quitaron la foto. Si la puedes poner un momentico. Pastor Randy no fue mi papá biológico. El diseño de Dios es poder ser padres. En nosotros como varones ser padres para nuestros hijos biológicos. Pero también Dios nos permite ser padres espirituales para otros. Algunos ya habrán terminado su etapa. Otros las estarán iniciando apenas. Otros están viviendo su etapa como abuelos. Y estuve mirando varios textos de la influencia del padre en la etapa de vida de los hijos, del varón, del papá varón. Y hay dos etapas muy marcadas en que la presencia del papá es fundamental. Una parte la hace la mujer en orden de prioridad. No estoy diciendo que el padre no tenga que ver con las otras etapas, pero hay unas etapas muy marcadas y que eso me llevó a mí a decir, tengo que hacer más presencia en esta etapa. La etapa de los 6 a los 12 y la etapa de los 19 a los 21. Esa etapa es muy clave en la vida de nuestros hijos. Y no se pierdan las próximas enseñanzas, porque les vamos a mostrar cómo como padre, sea de adolescente, de joven o de adulto, podemos influir. Dios es un Dios Padre. ¿Y por qué no se toma de la mano con otro papá allí? Ustedes son padres influyentes para la nación. La temperatura de la nación que tengamos o que queramos ver determina de nosotros. Determina de nosotros, de la mano de las esposas que Dios nos haya dado, o si eres un padre solo, o a veces también hay madres solas que levantan a sus hijos. Pero cuando estamos en el diseño de Dios, y esto lo lleve a pensar por qué la doctora Vivian en el referendo de adopción es tan marcada en decir que a papá lo que el niño perdió fue un papá y una mamá. Porque es parte del diseño de Dios. Es parte del diseño de Dios. Es parte.
Y yo bendigo a cada varón que está aquí. ¿Quiénes van a ser papá porque tienen su esposa en embarazo? Hamilton. Oh. Padre, cierre sus ojos y quiero orar por ti. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición celestial. El Padre que nos ha hecho aceptos en el amado. Y yo hablo a tu identidad, a la identidad, yo hablo al diseño único que el Padre Celestial ha puesto sobre ti. Yo hablo a la función que por naturaleza viene de Dios para ti. Hablamos orden, orden. Declaro que toda culpa, porque una de las trampas que el enemigo trae sobre nosotros es la culpa, es la condenación. No lo has hecho, no lo has podido hacer. Pero yo hablo proféticamente a tu espíritu, a tu corazón, que se quiebra toda barrera para poder ser el Padre diseñado por Dios. Declaro que tú eres un Padre que protege, estableciendo autoridad, creando y diseñando y estableciendo y fundamentando sociedades libres. Declaro que eres Padre que ejerce autoridad sana, que castigas y disciplinas la rebelión y la anarquía. Declaro que tú edificas la verdad, porque la verdad hace libres y la verdad trae protección. Declaro que tú eres un Padre que amas, que somos papás que amamos sacrificialmente, abnegadamente, modelándolo a nuestros hijos en el trato hacia nuestra esposa y su apoyo. Declaro que eres Padre perdonador y reconciliador, que tú creas ambientes de perdón. Declaro que tú eres un Padre que provee dirección, visión. Bendigo tu trabajo como Padre, bendigo tu trabajo. Tu trabajo es adoración a Dios. Que tú impartes una cultura de adoración y de mayordomía a través del trabajo y de la provisión que traes a casa. Yo te bendigo con toda bendición celestial y declaro que tú puedes ser lo que Él ha dicho que podemos ser por su gracia y su obra en nosotros. En el nombre de Jesús, dale un abrazo a 3 papás que estén a tu lado.